William Branham nos dijo que había recibido por revelación las edades de la Iglesia. Ahora, entonces, cuando terminamos con el libro de la revelación de la Iglesia, lo que Dios le hizo a esas 7 iglesias, las cuales estaban entonces en su infancia o su sombra en Asia Menor. Entonces el Espíritu Santo nos reveló y abrió todos los misterios que habían allí, de cómo Él ha traído su iglesia a través de la historia. Y si ustedes no tienen las 7 edades de la iglesia en cinta, fuera bueno si las oyen, y pronto van a estar en forma de libro. Sin embargo, como ya hemos estudiado antes, Branham dependió mucho del libro de Clarence Larkin, titulado El Libro de la Revelación. Veamos detalladamente cuánta información Branham tomó de Larkin para predicar la tercera edad de la iglesia de Pérgamo. Este periodo se extiende desde la ascensión de Constantino en el año 312 hasta el 606, cuando Bonifacio III fue coronado como obispo universal. Esto duró hasta el asesinato de Constantino, el cual sucedió entre el año 312 y el año 312 después de Cristo y el 606. Luego a Bonifacio III lo hicieron el obispo universal o papa sobre toda la iglesia universal. En este mensaje se habla de Pérgamo como sede de Satanás. Cuando Atalo III, el rey sacerdote de la jerarquía caldea, huyó ante los persas conquistadores a Pérgamo y se estableció allí, Satanás cambió su capital de Babilonia a Pérgamo. El trono de Satanás hizo el gran... Yo creo que ustedes lo llamarían un rey sacerdote de los caldeos. La jerarquía de Babilonia cambió su trono cuando los persas lo estaban persiguiendo, y él se fue de Babilonia. Su nombre fue Attalus, Atalo, el gran rey sacerdote de Babilonia. Cuando los persas entraron y tomaron Babilonia, echando a los caldeos, Atalo, su rey sacerdote, huyó y estableció su trono en Pérgamo. El trono de Satanás es donde estás morando. Al principio persiguió a los seguidores de Cristo, y Antipas fue uno de los mártires. Pero pronto cambió su táctica y comenzó a exaltar a la iglesia, y a través de Constantino unió la iglesia y el Estado. Ahora, y allí, él martirizó a este maravilloso hermano, Antipas, que fue martirizado allí, luego cambiando su técnica. Primero, fue un perseguidor de los cristianos. Oh, cómo aborrecía el cristianismo. Y él mismo era un sacerdote rey, pagano por naturaleza, y por supuesto. Después cambió su actitud y se unió a Constantino. Pero pronto cambió su táctica y comenzó a exaltar a la iglesia, y a través de Constantino unió la iglesia y el Estado, y ofreció todo tipo de incentivos para que la gente del mundo entrara en la iglesia. El motivo de Constantino era más político que religioso. Deseaba unir a sus súbditos cristianos y paganos en un solo pueblo, y así consolidar su imperio. Ahora pues Constantino, con esto en su mente de fortalecer su imperio, como siempre lo hizo Roma, de tener las llaves del mundo, él tenía que traer sus ideas paganas y tomar las ideas cristianas y de alguna manera consolidarlas para unir esto fundiéndolo y hacerse a sí mismo un imperio más grande de todos. Cuya decoración fue pródigo en la donación de dinero. También proporcionó magníficas vestimentas para el clero, y pronto el obispo se encontró vestido con costosas vestimentas, sentado en un elevado trono en el ábside de la basílica, con un altar de mármol, adornado con oro y gemas, en un nivel inferior frente a él. Ellos tenían un gran altar. Ellos tenían riquezas finas. Tenían grandes, poderosos altares cubiertos de mármol y adornados con piedras preciosas y demás, por todas partes. Y tenían grandes iglesias. Ellos controlaban al Estado. Y el punto de apoyo que había asegurado en la iglesia se vio en el primer gran concilio de la iglesia celebrado en Nicea, en el año 325. El concilio estaba compuesto por unos 1500 delegados. Los laicos superaban en número a los obispos 5-1. Por eso se llama el Concilio de Nicea, en el año 325. Y llegaron como 1500 delegados a la convención o al concilio. Como 1500 delegados. Y el laico sobrepasó en número a los obispos 5-1. Fue un concilio tormentoso, lleno de intrigas y métodos políticos.
como 1500 delegados y obispos, asistieron a la reunión, pero prevalecieron contra ellos, en un concilio que fue dudoso y tormentoso. Y por la supremacía del clero sobre el laicado, era evidente que la doctrina de los nicolaitas había asegurado un fuerte y permanente punto de apoyo. Sin embargo, por medio de los nicolaitas, los formales y fríos, y el plan político de Constantino, ellos sobrepasaron en votos a la iglesia verdadera y obtuvieron la victoria. Ahora la palabra Pérgamo significa matrimonio, y cuando la iglesia entró en una unión con el Estado, fue culpable de fornicación espiritual o balamismo. Ahora, la palabra Pérgamo quiere decir casado. La misma palabra Pérgamo quiere decir casado. El cristianismo, ese es el lado de los nicolaitas, el lado formal, casado con el Estado, con ceremonias paganas. Por ejemplo, como el solsticio de invierno cae el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, y no es hasta el 25 que el día comienza a alargarse, este día era considerado en todo el mundo pagano como el cumpleaños del dios Sol. Y era un alto festival que se celebraba en Roma con los grandes juegos del circo. Se consideró conveniente cambiar el cumpleaños del Hijo de Dios, del mes de abril, en el que probablemente nació, al 25 de diciembre, porque como era el sol de la justicia, ¿qué día de nacimiento más apropiado podría tener que el cumpleaños del dios Sol pagano? Ellos fueron invitados a la fiesta del solsticio de invierno, que quiere decir el sol, adoración del sol, el cual era un dios pagano, que caía el 21 de diciembre, el día más corto del año. Y los años, la misma hora, no cambia hasta el 25 de diciembre. Todos los paganos lo celebraban, el cumpleaños del dios Sol. El cumpleaños del dios Sol era el día más corto en el año, el 21 de diciembre. Y cualquiera que haya leído la historia de las iglesias sabe que los paganos adoraban en ese día. Era una celebración. Bueno, los romanos tenían los grandes juegos, el circo romano. Fue en este momento que puntos de vista posmilenarios tenían su origen. Como la iglesia se había vuelto rica y poderosa, se sugirió que mediante la unión de la iglesia y el Estado se desarrollaría una condición de asuntos que marcaría el milenio sin el regreso de Cristo. Cuando ellos prepararon esta gran cosa, quiero decirles qué pasó para que entiendan, ese fue el nacimiento de los posmilenio, porque la iglesia se había enriquecido, era rica a más no poder, y era ¿qué? Poderosa, estaba sobre el Estado y la iglesia estaban juntos. Y como se necesitaba algún apoyo bíblico para tal doctrina, se afirmó que los judíos habían sido desechados para siempre, y que todas las profecías de la gloria futura de Israel estaban destinadas a la iglesia. ¿Y saben qué? Salió el dicho que ese era el milenio, que todas las promesas para esos pobres judíos, que Dios los había olvidado, lo cual Él dijo que nunca podría hacer, y trataron de introducir el milenio antes de la venida del Señor Jesús. De acuerdo al diccionario Real Academia Española, la palabra plagiar significa copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. ¿Te has dado cuenta cómo Branham plagió mucho material de Larkin? ¿Por qué Branham nos hizo creer que el Espíritu Santo le reveló estas cosas?